Le damos a todos la cordial bienvenida. En esta oportunidad hablaremos del régimen PROPYME general, del artículo 14, letra D, número 3 de la ley de la renta. Lo primero que hay que determinar, para poder utilizar el soporte de renta en el régimen PROPYME general, el contribuyente o la empresa o la sociedad debe estar catalogada como régimen PROPYME general. Y esto lo podemos encontrar en contribuyentes, perfil del contribuyente, y acá vamos a encontrar que debe estar catalogado en el régimen 14 de número 3. ¿Qué pasa si no estuviese? Si no estuviese catalogado en el artículo 14 de número 3, o sea, en el régimen PROPYME general, no le va a aparecer la base de datos, no le va a aparecer aquí el RUT. ¿Ya? Eso es uno de los temas importantes para iniciar. Al igual que en el régimen semi-integrado, la primera pantalla que va a aparecer es la determinación de la renta líquida simplificada. Recordemos que el régimen PROPYME general determina una renta líquida de forma simplificada. Acá se encuentra la renta líquida simplificada, con todos los ítems que determina las resoluciones y las circulares. A diferencia del régimen semi-integrado, acá en este recuadro de determinación de renta líquida imponible se parte de los ingresos percibidos en el ejercicio del giro. Se parte inmediatamente de eso. Recordemos que en el régimen semi-integrado partía de la utilidad sin un balance, nosotros teníamos que hacer doble clic y les iba a aparecer un recuadro que es parte del recuadro 12. Acá aparece dentro de la determinación de la renta líquida imponible y se puede visualizar. Como les digo, en la letra A, por ejemplo, tenemos los ingresos. Recordar que lo que es ingresos y deducciones, todo será a valor histórico, salvo el caso de los ingresos diferidos. Recordemos que los ingresos diferidos deben ser reajustados año a año. Entonces, tenemos el ítem número 1, lo total de los ingresos percibidos o devengados con sociedades relacionadas. Tenemos el ítem A, ingresos percibidos del giro habitual. B, ingresos devengados con sociedades relacionadas. Ingresos que provengan del artículo 20, número 1. El ingreso por rentas del 20, número 2. En el E también tenemos ingresos de renta número 2. En el F tenemos el caso de los ingresos provenientes de la enajenación de bienes depreciables. En la letra G, H e I tenemos los ingresos diferidos. En la letra J, otros ingresos no contemplados, que es muy parecido a otros ajustes, pero acá se llama otros ingresos. Ustedes siempre tienen que colocar la fecha que corresponda y aquí les va a aparecer los ítems que están. Si hay un ítem que no estuviese, ustedes lo colocan otros ingresos. ¿Ya? Y ustedes van a tener que determinar otros que vamos a colocar. Vamos a colocar monto. Importante, el código de formulario 22 siempre va a ser sin asignación, porque internamente se le va a asignar un código. Y esta columna está solamente por un control interno nuestro, así que ustedes no tienen que ingresar ningún código ahí. Entonces, si nos vamos dando cuenta, simplemente tenemos que ingresar el concepto de la partida. Formulario 22 no hay ningún ítem que se agregue porque todo es interno y ya va a aparecer el monto. Vamos uno a uno. Vamos a hablar de los ingresos diferidos luego, porque eso está dentro de una funcionalidad que después yo le voy a explicar cuáles son las funcionalidades. Otro punto importante es que cada vez que usted ingrese información tiene que colocar Enter. ¿Ya? Entonces yo coloco información, no sé, vamos a colocar otro tipo de información, Enter, para que quede grabado ese monto. Si usted no lo coloca en Enter, no puede quedar grabado. Y además tiene que efectuarse un recálculo. Y el recálculo se encuentra en este ítem que está arriba, al lado de año comercial. Entonces, si a usted no le aparece un monto, un valor, ustedes van a recálculo y le va a aparecer. Si no aparece es porque a lo mejor no registraron el Enter, que es muy importante. Tenemos acá los ingresos y después vienen los egresos. Lo importante de los egresos es lo siguiente. Son más valores históricos, como ya les señalé.
Tenemos una variedad importante de ítems, egresos por gastos por costo directo, por ejemplo, por gastos con adeudados con sociedades relacionadas, que estén en el régimen 14 letra A, ingresos pagados por la adquisición de activo inmovilizado, ingresos por suma pagada por remuneraciones, honorarios, por inversiones, también tenemos por capitales mobiliarios, de la letra K a la O tenemos estos ítems. Y aquí, como le digo, acá yo voy a pintar, por ejemplo, en la letra O, enajenación de los bienes. Recordemos que existen bienes que yo no puedo llevar al gasto de forma automática. No puedo aplicar esa llamada de depreciación instantánea, porque son bienes que no son depreciables. Por ejemplo, un terreno. Entonces, en la letra O, yo voy a poder colocar, por ejemplo, voy a hacer una venta de este terreno, que me va a generar un ingreso, por lo tanto. ¿Cuánto fue la adquisición de este terreno? ¿Cuánto yo lo adquirí? Yo lo adquirí en 7 millones, por ejemplo. ¿Hubo enajenación? Sí, en la letra S. ¿Cuánto es lo que yo percibí? Yo pagué por estos 7 millones reajustados y lo voy a vender en 50 millones. 1, 2, 3. Calculamos, aceptar. Si ustedes se dan cuenta, en el ítem E, que es un ingreso proveniente de enajenaciones de capitales inmobiliarios, de bienes no depreciables, aparecen los 50 millones, porque la normativa me dice que yo tengo que no llevar la diferencia entre el ingreso, entre lo que yo desembolsé por este activo fijo, versus lo que a mí me pagaron o lo que yo vendí este activo fijo. Me dice, tú tienes que ingresarlo en un ítem de ingreso por una parte y de un ítem de egreso. Entonces, nosotros vamos a poder ingresar la letra E o la letra O, ingresamos la información y el sistema automáticamente me lo va a llevar a las letras que corresponden. ¿Ya? Eso es muy importante. Acá, por ejemplo, también tenemos egresos por remuneraciones, por honorarios, ustedes lo pueden llevar de forma totalizada, no necesitan hacerlo de forma determinada, punto por punto, porque la normativa tampoco lo exige de esa manera, siempre hay que llevar totalizado. Ahora bien, en la letra P tenemos los gastos rechazados que representan desembolsos de dinero contemplados en el inciso primero y tercero del artículo 21, que quiere decir aquellos que podrían quedar afectos al 40%, al impuesto del 40%. Entonces, acá vamos a tener que pinchamos ahí donde está el subtotal y vamos a ingresar el valor que corresponda. Generalmente siempre le colocamos automóviles porque los automóviles generalmente son los gastos rechazados que siempre existen. Perdón, automóviles, ahí. Ponemos un monto, aceptar, y ahí le va a aparecer la partida como deducción. Ahora, también tenemos los gastos rechazados del inciso segundo y del inciso primero que no cumplen con los requisitos para estar efecto a la tasa del 40%, que está en la letra R, y la letra Q y la letra R, tenemos acá. Entonces yo voy a ingresar el valor. Vamos a colocar cualquier monto, o sea, acá, cualquier, si es solamente para que ustedes puedan visualizar cómo se ingresa el monto. ¿Listo? Y automáticamente se va a agregar y se va a deducir. Recordemos que forma parte de la determinación de la renta líquida imponible. Ahora bien, algo muy importante que siempre nos consultan al área de soporte tributario es el caso de la pérdida tributaria. Si usted no viene del ejercicio anterior con nosotros, ese valor no se traspasa. Entonces, como es su primer año, por ejemplo, si es su primer año, ¿dónde van las pérdidas tributarias? Las pérdidas tributarias van a la letra T. Se traspasa automático si viene del año anterior, si no, lo ingresa de forma manual, la pérdida tributaria. Y la pérdida tributaria usted la va a poder ingresar por los saldos iniciales o lo va a poder ingresar por la letra T. Ahora bien,
¿Qué pasa si existe un cambio de régimen? ¿Qué quiere decir? Que yo venía del régimen del artículo 14 de letra A, el semi-integrado, y me fui al artículo 14 de número 3, ProPyme general. ¿Qué pasa si tengo pérdida tributaria? Si tengo pérdida tributaria, ya no voy a tener que ingresar en la letra T, sino que lo tengo que ingresar en la letra U, que habla de las partidas por cambio de régimen. Y aquí vamos a encontrar los bienes del activo fijo, que hay que dejarlo valorizado en $1, los costos de los activos realizables y la pérdida tributaria. Aquí iría la pérdida tributaria. Entonces, la pérdida tributaria, por regla general, va a ir en la letra, como les dije, T. Pero si hay un cambio de régimen, tienen que ingresarla en la letra U. Y además tenemos los otros ingresos, perdón, los otros egresos que no están contemplados en ninguna de las situaciones anteriores, también lo va a poder ingresar en la letra V. Y otra cosa importante que debemos señalar, la deducción del artículo 14 letra E, que está en el número 3, aquí aparece. Ustedes no tienen que calcular nada, el sistema lo va a calcular solo. Si usted me dice, oh, pero tengo retiros, por ejemplo, la letra A está en la base imponible. En la letra B dice retiro remesa, aquí no aparece nada. Uy, tengo que colocar algo. Si efectúo retiro de distribución de dividendos, yo pincho acá y me va a llevar a la mantención de socio o al registro detallado de los retiros. Entonces yo voy a colocar un retiro. Ah, perdón, no. Para poder hacer eso, primero tenemos que ir a mantención de socio. Vamos a ir a mantención de socios, que es la funcionalidad que aparece en el lado derecho de la pantalla. En el primer icono voy a colocar la mantención de socios, que es ingresar los datos de los contribuyentes. Si usted, por ejemplo, es un contribuyente que viene con nosotros desde el año pasado, el traspaso es de forma automática de los socios. Si usted no es un contribuyente o no es un cliente que estuvo con nosotros el año anterior, va a tener que ingresar esta información. Entonces, ahí pongo aceptar, voy a recalcular, me voy al punto 3 de la deducción, pincho la letra B, pongo un retiro cualquiera, y ahí me va a aparecer o Jimena o Cristian, y voy a poner el monto del retiro. Ahora me dicen, oh, pero ¿por qué viene reajustado? Recuerden que solamente porque en la declaración jurada de 1948 viene de forma reajustada. Entonces, ven, automáticamente me va a aparecer, en este caso, obviamente, para la declaración jurada es reajustado, pero para la deducción o para los regímenes no es con reajuste. Recuerde que estamos en un régimen ProPyme. Me va a aparecer el monto, me va a aparecer el gasto rechazado. ¿Se acuerdan que habíamos incluido un gasto rechazado? Me va a aparecer automáticamente. Y acá yo voy a poder calcular. Lo puedo calcular el 50% rebajando o un monto inferior al 50%. Ahora, si yo pincho acá el 50%, me va a aparecer solo 154 millones y fracción. ¿Por qué no me aparecen los 2.521 millones? Porque recordemos que el tope son 5.000 UF. Por ejemplo, yo quiero colocar, ahora, tengo listo, pongo aceptar. Oh, no me aparece, entonces voy a recalcular. Tampoco me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque acá, cuando yo me voy al ítem 3, yo tengo que colocar que quiero aplicar la rebaja. ¿Por qué lo hicimos así? Porque hay muchos clientes que primero revisan si vale la pena la rebaja y después dicen no. Entonces yo quiero aplicar, estoy segura que quiero aplicar la rebaja, pongo aceptar y ahí me aparece la rebaja sin ningún problema. ¿Ven? Ahora bien, al igual que en el régimen semi-integrado, también existe el tema del pago del impuesto, perdón, existe el llamado PPUA. Y acá también existe la posibilidad de imputar el PPUA y es obligatoriamente efectuar la rebaja. Ahora ustedes me dicen, ya, pero la determinación de la renta líquida imponible, ¿dónde están los retiros o dividendos? En la renta líquida no forman parte de los retiros y dividendos obtenidos de otras empresas, como es el caso del régimen semi-integrado. En este caso, no. ¿Y dónde podemos ingresarlo? Lo vamos a ingresar por funcionalidad.
Ahora vamos a empezar a hablar de las funcionalidades para que ustedes sepan dónde tienen que ingresar las demás información necesarias, tanto para la determinación de una renta líquida imponible, como para la determinación del control de rentas empresariales, que es el registro más importante que tienen tanto el régimen semi-integrado como el régimen ProPyme general. Como yo le hablé en el ítem número 1 o en la primera funcionalidad, que fue hecho de esta manera para que el cliente supiera en cada ítem qué es lo que debía ingresar. No lo hicimos como con carpetas, como era antiguamente, que teníamos carpetas y subcarpetas, ahora decidimos hacerlo funcionalidades, para que el cliente visualizara todas las funcionalidades y con ello fuese más práctico ingresar la información. Tenemos la mantención de socio, tenemos el ingreso de los retiros, y ya le indiqué cómo debía hacerse. Se puede hacer por importador desde Excel. Tenemos los llamados excesos de retiro, que es información que usted debe ingresar, la primera vez lo tiene que ingresar de forma manual, y año a año se va a ir actualizando sin necesidad que usted lo vuelva a ingresar. Luego tenemos los saldos iniciales. Los saldos iniciales, igual que el régimen semi-integrado, tiene que ingresar toda la información. Si usted viene de años anteriores con nosotros, la información se traspasa de forma automática. Si usted es su primer año, tiene que ingresarla por primera vez de forma manual. Tenemos el registro SAC, por ejemplo. Tenemos un monto. Muy importante recordar que el caso del régimen ProPyme general, la tasa vigente aún sigue siendo un 10%, por tanto el factor va a ser el 0,11111, ¿ya? Acá tenemos el registro FUR, que usted, como es la primera vez que ingresa, va a tener que ingresar los datos, si no se le va a traspasar la información. Y también el tema del impuesto voluntario, se traspasa la información, y si es su primer año, usted debe ingresar la información que aquí dice año, monto nominal, ¿ya? Para que pueda quedar registrado y el sistema automáticamente, si es necesario imputar impuesto voluntario, se va a imputar de forma automática. Luego vamos a encontrar el control de inversiones y bienes no depreciables, que fue lo que yo les señalé respecto de la letra E. ¿Se acuerdan que yo les indiqué que la letra E yo tenía que llevar o sea, en la letra E yo tenía que informar el ingreso ingreso percibido por enajenaciones de bienes del activo fijo que no son depreciables, y como no pueden depreciarse, no se llevaron a gasto o a costo en su oportunidad? Acuérdense que existe una llamada de depreciación instantánea, en el cual todos los activos fijos que se vayan adquiriendo, yo los llevo inmediatamente a gasto el total de lo pagado. En este caso, como son bienes no depreciables, yo no lo puedo llevar al gasto, por tanto, yo tengo que llevar un control de la enajenación de los bienes. Y aquí lo tenemos con funcionalidad, lo puede ingresar tanto en la letra E como en la letra O por funcionalidad. También tenemos el capital propio tributario simplificado. Tenemos dos formas de calcularlo. Si usted inició actividades durante el año 2021, lo lleva de esta manera. Si usted inició antes del 2021, lo lleva de esta manera. ¿Qué es importante indicar aquí? Todo lo que está con color blanco, ustedes deben llenar la información, salvo que vengan de ejercicio anterior. Por ejemplo, si ustedes contribuyen a una empresa que lleva con nosotros desde el año pasado, el ítem número 1, que es capital propio año anterior, se le va a traspasar de forma automática. Si usted es un contribuyente que recién este año está con nosotros, tiene que ingresar la información de manera directa. Los aumentos de capital, eso nosotros no tenemos esa información, por tanto usted tiene que ingresarla. Las disminuciones de capital, usted tiene que ingresarlas porque no tenemos esa información, y otras partidas que se agregan o se deducen, también es una información que usted tiene que ingresar. Listo. Tenemos la determinación de capital propio tributario, que como les indico puede ser antes del 2021, con iniciación de actividad antes del 2021, o con iniciación de actividad durante el 2021, se calcula de forma distinta. Tenemos los llamados ingresos diferidos, que recordemos que tenemos tres tipos de ingresos diferidos, que son estos ingresos diferidos que le señalamos la letra G, ingresos diferidos por reconocer al 31 de diciembre del 2021, que viene de un 14 ter, los ingresos diferidos de acuerdo a su segundo artículo 15º transitorio de la ley 21.210, la ley de reforma tributaria,
y la letra I, que es ingreso diferido pendiente de tributación, cuando yo me cambio de un régimen 14 de 8 a un régimen ProPyme general, y también estos mismos ítems están para el régimen semi-integrado. Usted va a tener que ingresar esta información en los recuadros o en el ítem que corresponda. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí, esta, vamos a ingresar 2, 3, 2, 3, y número de años le vamos a poner 5 y no. Son 5 años en un comienzo, pero ahora ya vamos en 3. Por tanto, se va a llevar al año de pendientes, eran pendientes 3, ahora van a quedar 2. Y ese saldo del año siguiente se traspasa en forma automática para el próximo año, que ustedes continúan con nosotros, y los clientes que tuvieron el año pasado con nosotros, este año se les va a traspasar de forma automática. Entonces hacemos recalcular, y si ustedes se dan cuenta, les va a aparecer el monto en la letra que corresponde, que en este caso es la letra G. ¿Ven? Si se dan cuenta, tanto las funcionalidades como la determinación de la renta líquida imponible están constantemente relacionándose para que usted ingrese la información una sola vez. Determinación del RAI. La determinación del RAI, recordemos que la determinación es solamente del RAI final. El año pasado fue RAI inicial y RAI final. Pero a partir de este año, el RAI inicial va a ser el saldo que quedó al año anterior, el 31 de diciembre del 2020. El RAI que quedó, ese va a ser el RAI inicial. Al igual como lo hablamos con el capital propio tributario simplificado, en este caso, todo lo que está en color blanco o todo lo que está sin color debe ser llenado por ustedes, porque es un dato que nosotros no contamos. Si no tenemos datos que informar, el RAI se calculó de forma automática. Vamos a ver, también tenemos el impuesto voluntario. Cuando yo tengo un contribuyente que quiere pagar impuesto voluntario, aquí le va a aparecer automáticamente, usted va a colocar el socio que va a pagar el impuesto, o sea, más que, recordemos que es la empresa que lo paga, pero a qué socio se va a asignar, y le va a aparecer cuáles son los retiros que él tenga que no tengan crédito, y que el sistema le va a hacer el cálculo automático del impuesto voluntario que ustedes deberán traspasar al formulario 22, porque una cosa es que lo quieran calcular y otra cosa es que efectivamente lo quieran pagar. Y esa información de pago la tiene que ingresar a ustedes de forma manual en el formulario 22, pero acá el sistema te va a calcular automáticamente el impuesto, el impuesto voluntario si uno quiere, siempre que uno quiera. ¿Ya? Y lo importante es que la base imponible que se aplicó de impuesto voluntario, recordemos que el próximo año tiene que deducirse de la terminación de la renta líquida imponible, y el sistema lo va a hacer de forma automática siempre que usted tenga saldo positivo de renta líquida. También tenemos la determinación del impuesto sustitutivo. Vamos a agregar STUT al impuesto sustitutivo con la finalidad de que podamos ver el cálculo del impuesto sustitutivo. Vamos a colocar un monto mucho mayor, y lo que vamos a hacer acá es que vamos a colocar STUT, vamos a colocar un monto para que ustedes puedan ver el cálculo del impuesto sustitutivo. Acá tenemos, qué importante, fecha de determinación. La fecha de determinación del impuesto sustitutivo es importante por un tema de reajustabilidad. Recuerden que tenemos hasta el 30 de abril del 2022 para pagar el impuesto sustitutivo. Local 2021. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el saldo acumulado del STUT, tenemos el saldo acumulado de renta afecta impuesto RAI, y el monto menor el que yo voy a poder acoger. Listo, tenemos el monto menor. Ah, perdón, vamos a incluir una mayor cantidad de STUT para que podamos poder hacer bien este cálculo. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una nueva forma, o más que una nueva forma, que se ajustó un poco la determinación del impuesto sustitutivo. Ahora sí, tenemos saldo de STUT 808 millones, saldo acumulado de renta afecta impuesto 50 millones 500, la renta susceptible, que no es la renta que se va a coger, sino que la susceptible son 50 millones 500, que es lo mismo que el saldo acumulado del RAI. Ahora, el ajuste, tenemos que hacer un ajuste. Tenemos la diferencia del saldo con el RAI, ahí tenemos ese monto.
Después tenemos retiro y dividendos antes de acogerse al ISFUT, 704.900 pesos. Ahora depuramos. Renta susceptible de acogerse, 50.500.000. Retiro, dividendo soportado, reajustado, 757.502.100. ¿Qué pasa aquí? ¿Me puedo acoger al impuesto sustitutivo en este caso? No, porque la diferencia entre el saldo estudio y el saldo RAI es muy alta. Y como es muy alta, quiere decir que hay diferencias temporales, por lo tanto no me podría acoger. ¿Cuándo me podría acoger? Por ejemplo, ¿cuándo me podría acoger? Si el monto de la diferencia entre el RAI y el STUT no fuera tan alto. ¿Cómo logramos ajustarla? Es solamente un tema pedagógico. Ustedes tienen que, obviamente, llevar del monto real de los saldos que vengan. Solamente lo estamos haciendo como un tema pedagógico para que ustedes lo vayan entendiendo. Tenemos 808 millones de STUT, 606 de RAI, monto que se puede coger el monto menor, diferencia entre STUT y RAI son 202 millones, retiro dividendo antes de cogerse el ISFUT, 704.000, renta susceptible de cogerse, 606 millones, menos la diferencia entre STUT, RAI menos los retiros, 202 millones, y esto es lo que yo voy a poder acoger. Por ejemplo, yo quiero coger 50 millones nomás. Entonces ahí me hace el cálculo de forma automática. Entonces yo coloco, listo, recalculo y me queda automáticamente lista mi control de renta empresarial, que lo vamos a ver al final cuando ya tengamos realizado este ejercicio. ¿Se acuerdan que les había comentado o le había consultado, o sea, le había señalado qué pasa con los dividendos de retiro que vienen de otras sociedades? ¿Dónde los tengo que llevar si no pasan por renta líquida, a diferencia del régimen semi-integrado? En la funcionalidad retiro y dividendo percibido desde otras sociedades. Y este es igual que el régimen semi-integrado. Yo tengo que colocar fecha, la fecha en que lo hice. Ay, perdón, es 2021. La fecha en que tengo que colocar, perfecto. Y aquí tengo muchos, afectos, exentos, ya le voy a poner afecto. Entonces, sin asignar, recuerde que aquí no se asigna porque todo lo tiene asignado de forma automática. Como es un régimen más sencillo, voy a poner 10 millones. Tengo la tasa, tengo el incremento. Si yo tengo con tasa TEF, le cambio la tasa. Si no, por ejemplo, mi tasa es de 24%, me va a aparecer la tasa con el incremento. Pero digo, no, mi tasa es del 27%, me va a aparecer. Ahora me dice, estamos listos, pongo aceptar. No, porque hay que ver de dónde viene ese crédito. El origen de ese crédito pueden ser varios. Entonces yo pincho aquí y me voy acá. Entonces yo le digo, este monto es, no eran 3.698.630, eran 4 millones. No, el monto debe ajustarse al monto que yo señalé a un comienzo. Eso para evitar errores de digitación. Pongo aquí, pongo aceptar, listo. Se agregó. ¿Se agrega la renta líquida? No, no pasa por renta líquida. También tenemos el PPUA, que calcula el PPUA. Acá no hay cálculo porque no tenemos pérdida tributaria. Si existiese pérdida tributaria, el sistema lo calcula de forma automática. Lo que calcula el sistema de forma automática es la rebaja que tengo que hacer a los créditos producto de la disminución de la pérdida por dividendo o retiro provenientes de otras sociedades. Y también me calcula automático el PPUA. Ahora, la determinación de la rebaja de los créditos es automático y se va al control de renta empresarial y disminuye los créditos, disminuye la renta líquida imponible. Sin embargo, el PPUA, que es el pago provisional por utilidades absorbidas, es voluntario si yo lo quiero pedir o no. Si no lo pido, lo pierdo. Pero si lo pido, es voluntario. Como es voluntario, ustedes tienen que ingresar al formulario 22. Nosotros traspasamos nosotros, porque hay muchos clientes y generan muchos contribuyentes que no lo piden, porque ustedes bien saben que es muy engorroso por parte del Servicio de Impuesto Interno eso. Por tanto, le queda a su libre albedrío, si quieren o no solicitarlo, el sistema se lo va a calcular. Después tenemos la renta exenta, costos y gastos. Acá tenemos que ingresar los ingresos exentos y los gastos asociados. También se hace de forma separada porque no forma parte de la renta líquida imponible
y estos costos o gastos se deducen de la renta, perdón, se deducen del control de renta empresarial. Ahí tenemos costo, gasto, cualquier tipo de costo. Ustedes acá pueden indicar a qué tipo de costo se refiere. Están por calcular. Y tenemos el control de renta empresarial. Miren el control de renta empresarial. El control de renta empresarial es mucho más grande porque acá solamente aparecen las columnas que tienen saldo. Si ustedes quieren ver todo el control de renta empresarial, van a la parte superior izquierda, eliminan lo que es ocultar y le va a aparecer todo el control de renta empresarial. Para un tema más visual, es mejor solamente ver las partidas o las columnas que tengan saldo. Si ustedes se dan cuenta, acá le aparece los saldos iniciales con su respectivo reajuste. Acá aparece el pago, o sea, perdón, la utilidad del ISFood. Si ustedes se dan cuenta en el 2.1, pagamos ISFood. Acá le aparece la rebaja por el pago del ISFood. Le aparece el RAI reversado, el nuevo RAI. ¿Se acuerdan que ingresamos en la funcionalidad costo y gasto 300.000 pesos? Le aparece acá. Le aparece el crédito por renta líquida, le aparece el crédito proveniente de otras sociedades por los retiros, le aparece el retiro. Y me dicen, ¿y ahí qué pasa? ¿Por qué el retiro se imputó al REX y no se imputó al RAI? Porque recuerden que hay un orden de prelación. Y cuando yo tengo rentas del RAP, cualquiera sea el régimen, semi-integrado o ProPyme, debe necesariamente imputarse a las rentas del RAP. Y aquí tenemos, recuerden que colocamos un ingreso del inciso segundo del artículo 21, un gasto del inciso segundo del artículo 21 y me consumió el crédito. Y la última es los informes, la impresión de informes. Tenemos una serie de informes. Antiguamente solo se imprimía el informe de renta líquida y se imprimía el informe de control de rentas empresariales. Hoy en día se puede imprimir varias más. Capital propio, el determinación del RAI, impuesto sustitutivo, el PPUA se puede imprimir todo. ¿Para qué? Para evitarse problemas con el servicio y ustedes pueden informar inmediatamente, entregar la información al servicio puesto interno. ¿Cómo se calculó esto? ¿Cómo calculó esto? Todo lo puede encontrar en esta funcionalidad que es informe para imprimir, que se va a realizar un nuevo ajuste ahora porque van a llegar nuevas funcionalidades, que es la funcionalidad reorganización empresarial y determinación de razonabilidad de capital propio. Y esto es todo lo que podemos hablar el día de hoy respecto del régimen ProPyme general.